Hoy en día existen numerosas herramientas con las que podemos comenzar a realizar proyectos con una mayor facilidad. Una buena parte de las personas parecen estar de acuerdo con que los bots son muy útiles para poder comenzar a crear cosas nuevas. Y de esta manera, no empezar desde cero en su totalidad. Por ponerlo de una manera más sencilla, a veces uno tiene ganas de hacer algo, pero tiene tantas ideas vagas que no sabe cómo ponerlas en orden. Sin embargo, tiene una serie de palabras que describen más o menos qué es lo que tiene uno en mente. Aquí es donde entran los bots a discusión. Con algo de texto ya pueden comenzar a crear una pequeña historia que muchas veces no tiene coherencia, pero en ocasiones puede ayudarte a comenzar a desarrollar una idea y darle ese pequeño empujón que necesitas para poder empezar a escribir un proyecto que no hubieras podido iniciar si no hubiese sido por esta pequeña ayuda. Durante este año 2023, el infame youtuber Dumentio ha tenido una nueva explosión en popularidad, o por lo menos se ha vuelto más popular hablar de él. La Ariopandilla y sus desventuras obtuvo nueva vida tras masificarse gracias a la cronología que Grandmaster le dedicó. Tras haber dado esta introducción, debo dejar en claro que sí, lo más probable es que el libro que se supone debe hacer un análisis sobre la vida de Dumentio para supuestamente compararlo con problemáticas sociales que enfrenta la juventud en la actualidad, fue hecho por una inteligencia artificial, o mejor dicho, por una red neuronal. Dicha red usó información obtenida de internet, probablemente en el formato de texto, imágenes, videos. ¿A quién ganó la Rey Ayanami que rifó Team Loco? ¡Lo ganó la oveja! Oigan, yo tengo una buena. ¿Quién decía? ¡Está bonito! Y memes para escribir un texto más o menos coherente. Pero antes de comenzar a hablar sobre qué me hace pensar que el libro fue hecho por una IA, mejor hablemos sobre su contenido. Probablemente teniendo en mente al Doomposting, este libro se titula Me encanta ser blanco, haciendo referencia a una de las frases más infames de Dumentio, frase que fue sacada de un video donde él explica todas las características personales que le encantan de él mismo, además de que se jacta de ser una persona de raza blanca. Obviamente esto provocó que lo tachen de racista, cosa que él parece negar, ignorar o simplemente no le da el peso que realmente tiene esta acusación, porque obviamente él es Dumentio, él siempre tiene la razón y nunca se equivoca, cosa que es muy típica de él. Retomando lo que debemos saber del libro, este se divide en 3 capítulos, el primero titulado Joven, el segundo Populista y el tercero Racista. Cada uno pretende hablar de algún aspecto de la vida de los jóvenes que los lleva a radicalizarse hacia una ideología peligrosa, como lo puede ser el convertirse en un neonazi con deseos de crear un etnoestado ideal, usando sus ideas extrañas de genética. Por ejemplo, proponiendo que un cierto grupo de personas se reproduzcan mientras que otras eviten hacerlo o, en todo caso, que se aíslen de otros grupos de personas, siendo este un ejemplo de ideas similares a lo que propone el Cumbias. Ya saben, sus ideas acerca de un estado ideal donde absolutamente todas las personas son de una misma raza y existen razas que son mejores en unas ciertas cosas y en otras, y por alguna razón no se pueden cruzar, cosas que se vieron durante la discusión con Enedante. Ahora sí, hablemos del libro. Mi libro. En el primer capítulo habla sobre la juventud, pero realmente creo que hay muy poco rescatable en este capítulo. Como habla de manera tan superficial de todo, es imposible decir nada interesante sobre este, además de que es el más corto de los 3. Resumiendo, este capítulo intenta explicar por qué los jóvenes parecen haber sido un grupo relevante en los cambios políticos de muchos países. Por mencionar un ejemplo, habla del movimiento hippie en Estados Unidos. También nos propone que la mejor forma de evitar que un grupo de personas caigan en ideas extremistas es proporcionarles ayuda emocional junto con una educación que fomente el pensamiento crítico. Es decir, un sano cuestionamiento de todas las ideas, tanto viejas como nuevas, descartando las más obsoletas y con una mente abierta a la posibilidad de estar equivocado. Habla de que en esta etapa de vulnerabilidad emocional, somos más propensos a creer en cualquier cosa que nos ayude a salir de nuestra situación actual. Esto es algo que podemos ver en Doom.
ya que él busca constantemente evadir sus responsabilidades culpando a los demás e intenta hacer que otras personas caigan en este victimismo. De esta forma, él gana nuevos seguidores, gente que en lugar de solucionar sus problemas eligen crear enemigos invisibles y deciden culpar a ciertos grupos de personas de las repercusiones que tuvieron sus propias acciones, evadiendo toda responsabilidad de su propio actuar. Fuera de contexto. También dentro de este capítulo alcanzamos a notar un patrón que sigue el libro, y es que primero habla de cosas que van en serio, es decir, de un análisis de temas políticos, para después tomar un tono de burla, donde ahora sí se habla del Dunverso. Es en estas secciones donde se hace evidente que esto fue hecho en su totalidad por una inteligencia artificial, ya que dice cosas que no hacen ningún sentido. Es más, me hacen pensar que la persona que se puso a vender esto ni siquiera le dio una lectura previa, ya que contiene secciones que son súper tontas. Por ejemplo, en el final de este primer capítulo, respecto a la frase "la vida del hombre empieza a los 40", parece que el autor le pidió a un chatbot que escribiera algún texto analizando esta frase, y este comenzó a divagar, inventando cosas como por ejemplo que el poeta romano Virgilio pudo haber sido la primera persona a la que se le atribuye esta frase, cuando realmente en el contexto de este universo ya todos saben que es un chiste, no es algo que realmente requiera un gran análisis, es una tontería que dijo una vez Dumentio en Twitter. También después de decir todo esto, comienza a satanizar en su totalidad a Dumentio, de manera literal. Esto desentona completamente con el resto del libro. Obviamente quien escribió esto no tenía una noción sobre qué cosas se verían raras en el texto, lo que nos da pie a notar las falencias que estos bots tienen para escribir historias coherentes. También te hace pensar que quien quiera que publicó esto seguramente ni se lo leyó. Entrando en el segundo capítulo, llamado Populista, el libro comienza a dejar de ser tan superficial. De hecho, aquí se expresan puntos muy interesantes. Este capítulo se toma el tiempo de explicar qué caracteriza a un gobernante populista, además de dar una serie de pautas que nos ayudarían a poder identificar cuando un líder de un movimiento es populista o no. En términos generales, se nos explica que una persona populista es aquella que pretende brindarle a la gente una solución sencilla y que no requiere grandes conocimientos a un problema que en realidad es bastante complejo. Tan complejo que de hecho aún existen múltiples personas dentro de la comunidad científica, especialmente sociólogos, politólogos y antropólogos, discutiendo sobre cuál es la mejor aproximación para darle una solución a estos problemas. Una persona populista siempre va a decir que él sabe cómo acabar con estos problemas sin entrar mucho en detalles, y proponiendo la creación de proyectos que sin que sepamos realmente cómo es que van a operar, ni tampoco cómo se van a financiar, ni cómo pretenden solucionar dichos problemas, en automático la gente pone su fe en estos líderes, pues actúan con una gran seguridad en conjunto con su gran carisma que hace que las personas vean sus planes como algo plausible, pese a que la mayoría de las veces con un análisis superficial ya comienzan a tener severos problemas de su planteamiento. Este capítulo también nos habla de cómo de hecho una persona populista no necesariamente es un mal líder. Entonces, el segundo capítulo define a una persona populista como aquella que cumple con las siguientes características. En primer lugar, es una persona que se presenta como el único representante del pueblo y su voz más auténtica. En segundo lugar, utiliza discursos simplistas y emotivos para movilizar a las masas y así polarizar a la población. En tercer lugar, tiende a demonizar a su competencia y presentarla como un enemigo común de todo el pueblo. Para finalizar, propone que es alguien que puede mostrar tendencias autoritarias. Tras decir esto, que en sí parece tener bastante sentido y de hecho diría que son unas pautas muy buenas para poder identificar a alguien como una persona populista, nuevamente nos encontramos con otro momento donde se nota claramente que esto fue hecho por una inteligencia artificial. ¡Un demonio, lo que faltaba! Pues menciona ejemplos de personas populistas que, supuestamente, llevaron a sus países al éxito económico y social, dando como ejemplos a
Lula da Silva de Brasil, y alguien que sin duda está en el top 5 de mejores presidentes de México de los últimos 30 años. Por supuesto, el famoso presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto para mí es muestra de que fue hecho por una inteligencia artificial, porque mencionar a AMLO como una persona que llevó a México al éxito económico y social es algo que diría un bot de internet, ya que es probablemente uno de los presidentes más criticados de los últimos años y con justa razón. Para el final del capítulo 2, donde ahora toca hablar nuevamente del Dumverso, habla enteramente de Dumentio, y cuál parece ser su metodología para reclutar a nuevos miembros a su grupo. Hola. El libro dice que él, pese a haber empezado como un crítico de animes, ha intentado promover las ideas de la Alemania de los años 40 de muchas formas. Dice que su discurso hipnotiza a las personas jóvenes y que les brinda una excusa para no tener que hacerse responsables de sus propias acciones, a la vez que busca convencer a todos de que deben crear una especie de utopía regida enteramente por una segregación racial. Algo que también llama la atención aquí es que menciona a Ken, Calcifer y a Ocio, tres de las personas relevantes dentro del Dumverso y que son de sus protagonistas, por llamarlos de alguna manera. A estas tres personas los llama personajes ficticios. También aquí menciona a Ken como uno de los aliados de Dumentio. Bien es cierto que él fue un amigo suyo y que han tenido muchas interacciones, realmente hoy en día no se le puede considerar un aliado suyo. Es más, esto se desmiente fácilmente, ya que el propio Ken en los directos de Ruina Versal fue uno de los que le dieron una papeada termonuclear ancestral a Dumentio. Personalmente veo este error como lo más criticable e imperdonable del escrito, pues no solo cambia completamente los hechos de la historia, sino que nos muestra que realmente quien quiera que publicó esto no se leyó su propio trabajo, ni siquiera lo retocó, simplemente copió y pegó lo que un bot le soltó. Aquí me gustaría hacer una pausa para decirles a todos ustedes que está bien. Pueden usar un chatbot para ayudarles a escribir algo. ¡Es bueno! Tal como mencioné al inicio, es una buena herramienta para encaminarse hacia iniciar un proyecto. Pero por favor, lean las cosas que escriben, sobre todo si es que las piensan publicar y cobrar por ello. Lo que sí me parece que queda claro es que este libro se hizo con toda la intención de sacar algún tipo de dinero fácil a los fans de las desventuras del Kun. Ya retomando el libro y para el capítulo final, esta obra intenta ahora explorar cómo combinar a una persona populista con una persona racista puede terminar por generar el tipo de persona populista que no nos gusta. Aquella que termina por polarizar en dos bandos políticos a la sociedad y que termina por crear fricciones innecesarias en la población que crean un estatus donde las personas temen dar sus opiniones políticas, ya que saben que aunque estas no tengan nada de malo o incluso sean críticas perfectamente válidas, caen automáticamente en la categoría de el enemigo a vencer. El simple hecho de dar opiniones contrarias o siquiera atreverse a desviarse un poco de lo que los demás consideran que es el camino propuesto por el líder populista, los termina convirtiendo en un disidente de lo que ya podemos llamar un culto hacia la persona. Esto solo acentúa aún más la división social e impide que se pueda llevar a cabo una discusión política real. Como ejemplos de líderes que usan el racismo para su conveniencia, están los dictadores más famosos que ni siquiera mencionaré porque seguramente ya te imaginas de quiénes hablo. Estos desviaron la atención de la gente hacia un enemigo imaginario que muchas veces no tenía ninguna culpa de la situación en la cual la gente se encontraba. ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Que no ven que va a patearme el trasero! Con que te gusta patear traseros, ¿no? Ya te enseñaremos, anciano. Este tercer capítulo nos cuenta el por qué el racismo no solo es una idea equivocada, sino que nos recuerda que desde el momento en que la genética se estableció, fue usada para justificar los movimientos imperialistas europeos, y así catalogar a las supuestas razas de dicho continente como superiores. Por lo tanto, dándoles el derecho de conquistar y saquear los territorios anexados, cosa que es totalmente contraria a las bases mismas de la reproducción sexual, que busca que individuos de características distintas busquen reproducirse con otros seres distintos a uno mismo.
El libro continúa y explica que los humanos poseemos rasgos distintivos de acuerdo a nuestra ubicación geográfica, más que nada por efectos ambientales, y no tanto porque realmente pertenezcamos a distintos tipos de subgéneros humanos. Por esto mismo, el racismo es algo anticientífico, pese a que desde un inicio y aún hoy en día muchos grupos extremistas buscan justificar con estudios científicos esta postura discriminatoria. Solo destruyen las posibilidades de poder tener buenas relaciones con personas de otras nacionalidades y orígenes étnicos. Cerca del final del capítulo nos dice que independientemente de nuestros rasgos personales y característicos, la discriminación de ese tipo es completamente contraria a las ideas de justicia e igualdad de derechos para todas las personas. Concluye reafirmando que la educación científica, junto con promover un pensamiento crítico hacia las ideas tanto viejas como nuevas, son de las herramientas más fundamentales de enseñar a los jóvenes para combatir el racismo, recordándonos que esta visión del mundo simplemente es una forma más de violencia de la que nos debemos deshacer. Y ahora sí, para finalizar, retoma la parte en la cual se supone que hacemos un paralelismo con el de un verso. Nuevamente acusa a Dumentio de ir en contra de algún tipo de orden divino, pero también hace señalamientos muy acertados, recordándonos que no hay nada de malo con construir nuestra identidad personal en base a nuestros orígenes. Tampoco está mal renegar del origen propio. Lo que sí está mal es que justifiques tu odio irracional hacia tus orígenes con mentiras, buscando un autoengaño, promoviendo ideas de carácter violento que al final solo te dañan a ti y a quienes las practican. Esto solo termina aislándote a la vez que te rodeas de gente igual de podrida que tú, pues siempre es más fácil no ver el error que uno comete que aceptar de una vez que se está equivocado y que debería de cambiar. En fin, esto es de lo que se trata todo el libro. Realmente es un resumen bastante superficial porque pues toca muchísimos temas de manera súper superficial. Así que para terminar, agradecimientos a todos los que escuchen este primer video. Más que nada decidí que este fuera el primer video porque me compré el libro y pues tenía que sacarle provecho a la lectura de alguna manera. Es una buena excusa para hablar de temas más serios, aunque sea de forma superficial. Si quisieran leer el libro para ver algunas de las cosas que tiene, recomendaría que lo busquen pirata en algún lado. Total, quien lo publicó ni se tomó la molestia de escribirlo, así que no le está robando nada a nadie. El propio autor de hecho más bien se robó pues mi dinero, y también a todas las personas que compraron el libro pues les terminó robando su dinero, entregando algo de tan mala calidad que simplemente sirve para platicarlo un rato un día y después desecharlo completamente. Todo lo que conté aquí es contado de una manera más simplista que en el libro de hecho. Si te quedaste con ganas de saber más sobre las cosas de las que hablamos aquí, te recomendaría que te leas un libro llamado Hacia una teoría general sobre los hijos de puta. Este libro intenta dar una explicación acerca de si realmente existe una relación directa entre el comportamiento individual y nuestros genes, y de esta manera intentar dar una respuesta final a esa pregunta de cuál es el origen del mal. Es un libro muy bueno, realmente a mí me gustó mucho, aprendes muchas cosas tanto de genética como algunas experiencias personales del propio autor y algunos datos interesantes. Y bueno, con esto me despido, señoras y señores. Soy Tenet, espero verlos pronto en un nuevo video y nos vemos.